El cielo siempre ha estado ahí por encima de todo, indiferente a los pasos humanos, a las guerras, a las promesas y a las mentiras. Pero hay un momento descrito en los textos antiguos en el que deja de ser solo un escenario y pasa a convertirse en señal. No se oscurece de golpe, no se rasga con relámpagos interminables, no anuncia nada con ruido, simplemente cambia, un cambio casi imperceptible, pero profundamente inquietante. De esos que no asustan de inmediato, pero dejan una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, como si el mundo siguiera funcionando con normalidad, pero bajo una mirada que antes no estaba ahí, o peor aún, que siempre estuvo, pero ahora se hace presente. ¿Y si el fin no empezara con fuego, sino con silencio? Un silencio pesado, denso, que no depende de la ausencia de sonido, sino de la ausencia de sentido. Gente hablando todo el tiempo, ruido por todas partes, información constante, y aún así un vacío difícil de explicar. Así es exactamente como los antiguos describían el presagio silencioso, no como un evento visible, sino como una percepción. Algo observa, algo espera, algo evalúa. Y lo más perturbador es que casi nadie se da cuenta, porque no hay alarma, no hay cuenta regresiva, no hay advertencia explícita, solo una sensación de que el cielo ya no es el mismo. Los textos hablan de este periodo como un intervalo, un tiempo suspendido entre lo que fue tolerado y lo que será cobrado. Un momento en el que el mundo sigue con su rutina, mientras el juicio comienza a formarse, no en el cielo, sino aquí, en las decisiones, en los silencios, en las concesiones diarias. El presagio no viene acompañado de destrucción inmediata, sino de una normalidad excesiva. Todo parece seguir igual, pero algo esencial se perdió en el camino. La moral se diluye, el mal se vuelve justificable. El bien empieza a ser cuestionado, ridiculizado, relativizado. Y este desequilibrio no ocurre de golpe, se infiltra. Muchos esperan señales grandiosas, pero las advertencias más antiguas siempre apuntaron a otra cosa. Al momento en que el cielo observa y la humanidad ya no percibe que está siendo medida. Es como si el mundo entrara en una fase de prueba final, donde no importan los discursos, las creencias declaradas, ni las apariencias, sino la esencia de lo que cada uno lleva dentro. El silencio del cielo no es ausencia, es atención absoluta, y eso lo cambia todo, porque cuando el cielo calla, es porque la próxima voz no será humana. Tal vez la incomodidad venga justamente de ahí, de la sensación de estar siendo observado sin saber por quién, de percibir que algo se acerca, pero no poder señalar exactamente qué es. El presagio silencioso no grita, no amenaza, no persigue a nadie, simplemente existe, y cuanto más se lo ignora, más cerca se vuelve. Por eso tantas narrativas describen este periodo como el más peligroso, no porque el final ya haya llegado, sino porque todavía hay tiempo, y aún así, casi nadie hace nada. Mientras tanto, el cielo sigue ahí, inmóvil, distinto, cargado de un silencio que no tranquiliza, solo espera. Y es exactamente en ese punto donde la historia empieza a profundizarse. Porque después del silencio llegan las señales que ya no se pueden ignorar. Pero antes de avanzar, quiero saber algo. ¿Ese silencio te incomoda o te resulta familiar? Comenta silencio extraño si sientes que algo está fuera de lugar, o escribe algo observa si esa idea ya se te cruzó por la cabeza en algún momento. Cuando se habla del apocalipsis, mucha gente piensa que es algo reciente, una invención moderna alimentada por películas, teorías conspirativas o por el miedo colectivo al fin. Pero la verdad es mucho más incómoda. La idea del colapso final, del juicio absoluto y de la separación definitiva entre justos e injustos no nació ahora. Estaba escrita mucho antes de cualquier era tecnológica, registrada en palabras que atravesaron siglos, como una advertencia constante. El apocalipsis no es un accidente de la historia, sigue un guión antiguo, repetido de distintas formas, pero siempre apuntando al mismo destino.
Los textos antiguos hablan de un tiempo en el que el mundo alcanzaría un límite invisible, un punto en el que ya no sería posible corregir el rumbo solo con arrepentimientos tardíos. Las profecías describen la caída no solo de ciudades, sino de valores, no solo de reinos, sino de la propia conciencia humana. El juicio final aparece como consecuencia, no como sorpresa, algo preparado, anunciado, esperado. Y lo más inquietante es notar que estas narrativas surgen en culturas diferentes, épocas distintas, lugares que nunca se tocaron, pero describen señales increíblemente parecidas. Siempre hay menciones a mensajeros que descienden del cielo, no para negociar, sino para anunciar. Siempre hay referencias a sonidos que no son comunes, trompetas que no llaman a guerras humanas, sino a un ajuste de cuentas espiritual. Se habla de sellos que se abren, como si la realidad estuviera cerrada por capas, y cada una revelara algo más pesado que la anterior. Y de forma inevitable, aparece la separación. No como un castigo al azar, sino como el resultado directo de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. El patrón se repite una y otra vez: ángeles descendiendo, libros abriéndose, nombres siendo leídos, destinos definiéndose. No hay improvisación en estas descripciones. Todo parece seguir un orden rígido, casi jurídico. El día del juicio no se presenta como un caos total, sino como una organización extrema. Cada cosa en su lugar, cada acción evaluada, cada intención expuesta, y eso es lo que hace que estas profecías resulten tan perturbadoras. No hablan de un final fuera de control, sino de un cierre calculado. Y quizá lo más desconcertante sea darse cuenta de que estas historias no presentan al ser humano como víctima del apocalipsis, sino como participante activo. Las profecías no dicen que el mundo cae sin motivo. Señalan que el colapso ocurre cuando ciertos patrones se vuelven irreversibles, cuando el bien deja de reconocerse con claridad, cuando el mal se normaliza, cuando lo sagrado pierde valor y todo empieza a ser negociable. El juicio aparece como respuesta, no como capricho. Esto no es ficción moderna, no es un guión de cine, no es una invención de una generación asustada. Es un eco antiguo que atraviesa la historia humana, reapareciendo cada vez que el mundo parece caminar hacia el mismo tipo de abismo. Y cuanto más se estudian estas profecías, más difícil se vuelve ignorar las similitudes con el presente. Es como si el guión ya estuviera escrito, solo esperando el momento exacto para cumplirse. Antes de avanzar hacia las siguientes señales, dime en los comentarios, ¿alguna vez te detuviste a pensar que tantas culturas hablan prácticamente del mismo final? Escribe guión antiguo si eso te sorprende, o comenta, ya estaba escrito si esta idea tiene sentido para ti. Cuando se habla del descenso de los ángeles, casi todo el mundo imagina luz, alas blancas, música celestial y una sensación inmediata de paz. Pero esa imagen cómoda no nace de los textos antiguos, nace del miedo humano a enfrentar el verdadero papel de estos seres en el Apocalipsis, porque en las narraciones más antiguas y perturbadoras, la bajada de los ángeles no es un evento bello, es un evento aterrador. No hay encanto, hay peso, no hay acogida, hay imposición. El aire cambia, el silencio se vuelve aún más denso, y la sensación no es de salvación, sino de un final inevitable. Los ángeles descritos en estas profecías no se parecen en nada a figuras delicadas. Son seres imponentes, aplastantes, difíciles incluso de describir con palabras humanas. Su presencia no consuela, paraliza. Quien los ve no se siente protegido, se siente expuesto, como si ya no se pudiera ocultar nada. Por eso, una y otra vez, los textos hablan de miedo, de personas cayendo al suelo, de voces que no pueden ser cuestionadas. El descenso de los ángeles no es una visita, es una intervención. Y hay un detalle que casi siempre pasa desapercibido. No bajan para negociar, no bajan para pedir cambios, no bajan para avisar que todavía queda mucho tiempo. Cuando los ángeles descienden, el tiempo ya está contado. Aparecen cuando las decisiones ya fueron tomadas,
cuando el mundo ya cruzó el límite invisible del no retorno. Y es ahí donde surge la pregunta incómoda: ¿son mensajeros o ejecutores? Porque anunciar algo que ya no se puede evitar es, de alguna manera, comenzar a ejecutarlo. La imagen romantizada de los ángeles se derrumba cuando se entiende que su función principal no es consolar a la humanidad, sino cumplir una orden mayor. No actúan por emoción ni por compasión humana, actúan por justicia absoluta. Una justicia que no se dobla ante argumentos, historias personales o excusas tardías, y eso hace que su descenso sea aún más perturbador. No hay apelación, no hay recurso, solo cumplimiento. Por eso esta frase resuena con tanta fuerza en las narrativas antiguas. Cuando ellos descienden, no es para salvar el mundo, es para cerrarlo. No en el sentido de una destrucción caótica inmediata, sino en el sentido de cerrar un ciclo que ya se volvió insostenible. El mundo sigue en pie por un momento, pero algo esencial ya terminó. La era de la elección, la ilusión del control humano, la sensación de que siempre habrá un mañana para corregirlo todo. El descenso de los ángeles marca el punto en el que el cielo deja de observar a distancia y pasa a actuar directamente. Y eso lo cambia todo, porque a partir de ese momento, cada acontecimiento adquiere otro peso, otro significado. Nada es aleatorio, nada es coincidencia. Cada señal pasa a formar parte de un movimiento mayor, guiado por fuerzas que no necesitan ser comprendidas para ser obedecidas. Tal vez por eso esta idea asusta tanto, porque enfrenta a la humanidad con algo que no se puede negociar, reinterpretar ni postergar. La presencia de los ángeles en el Apocalipsis no es símbolo de esperanza inmediata, sino de cierre definitivo. Y cuanto más se intenta suavizar esa imagen, más lejos se está del verdadero aviso que contienen estas historias. Antes de seguir, quiero saber, ¿cómo ves a los ángeles después de esto? Comenta mensajeros, si todavía los ves como anunciadores, o escribe ejecutores, si esta visión más oscura tiene sentido para ti. Si prefieres, comenta no vinieron a salvar, y dime por qué. Después del descenso de los ángeles, la mirada inevitablemente se dirige hacia abajo, hacia la humanidad, hacia el mundo exactamente como está antes del juicio, y es aquí donde el Apocalipsis deja de parecer lejano y empieza a incomodar de verdad, porque el colapso no nace en el cielo, se forma lentamente en la tierra. No surge de un solo evento, sino de la acumulación. Guerras que ya no impactan, muertes que se vuelven estadísticas, sufrimiento convertido en contenido. La violencia deja de ser excepción y pasa a ser lenguaje. El caos se normaliza, y cuando todo eso ocurre sin un sobresalto colectivo, algo profundo ya se ha roto. Las profecías antiguas describen este estado con una precisión inquietante. No hablan solo de guerras armadas, sino de guerras internas, conflictos morales, éticos y espirituales, un mundo donde la verdad se vuelve flexible, donde la corrupción ya no se esconde, solo se justifica, donde los valores se invierten sin culpa y el bien empieza a verse como ingenuidad. El mal ya no necesita disfrazarse porque no encuentra resistencia, se adapta, se racionaliza, se vuelve aceptable, y es justamente en ese punto donde el colapso de la humanidad se hace visible, aunque pocos quieran verlo. El Apocalipsis no comienza cuando el cielo se abre, comienza cuando las decisiones humanas alcanzan un nivel irreversible, cuando la empatía se agota, cuando el dolor del otro ya no incomoda, cuando lo sagrado pierde significado y todo se vuelve negociable. Las advertencias antiguas hablan de un mundo donde la gente seguiría viviendo con normalidad, trabajando, haciendo planes, mientras la base moral ya estaría en ruinas. Un colapso silencioso, pero profundo, invisible para quienes están inmersos en él. Y quizá lo más inquietante sea darse cuenta de cuánto de esto suena familiar. La banalización del mal no ocurre de un día para otro. Se infiltra, empieza pequeña, justificable, aceptable, luego crece, se expande, hasta que cuestionar se vuelve raro y resistir empieza a incomodar.
Las profecías advertían que este sería uno de los signos más claros antes del juicio. Un mundo que funciona por fuera, pero que está espiritualmente roto por dentro. Un escenario donde casi todo marcha, excepto la conciencia. En ese contexto, el día del juicio deja de parecer un castigo arbitrario y empieza a sonar como consecuencia. No algo impuesto desde afuera, sino provocado desde adentro. El cielo observa, los ángeles descienden, pero el detonante se activó mucho antes, en las decisiones humanas acumuladas con el tiempo. Cada concesión, cada silencio, cada vez que lo incorrecto fue tolerado por conveniencia. El colapso no explota, madura, y entonces surge la pregunta que nadie quiere hacerse, pero que atraviesa todas estas narrativas antiguas como una cuchilla afilada. ¿Y si nosotros somos la señal? ¿Y si el estado actual de la humanidad es exactamente aquello de lo que advertían los textos? No un evento aislado, sino un patrón. No una generación específica, sino un comportamiento que se repite. Esta pregunta no acusa, provoca, porque trae el apocalipsis del futuro lejano al presente incómodo. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que el mundo solo está pasando por una etapa o que está viviendo un colapso silencioso? Escribe colapso invisible si eso tiene sentido para ti, o comenta nosotros somos la señal si esta idea te golpeó de lleno. Y entonces llega el momento que todas las profecías evitan detallar demasiado. No por falta de palabras, sino porque el peso de lo que ocurre ahí supera cualquier descripción humana. El día del juicio no aparece como una explosión, sino como presencia, una certeza absoluta que se impone sin necesidad de gritar. No hay carrera, no hay huida, no hay dónde esconderse, porque no se trata de un espacio físico, se trata de exposición. Todo aquello que permaneció oculto, protegido por apariencias, excusas y relatos personales, deja de tener refugio. Nada queda escondido, nada permanece disfrazado. Los textos antiguos describen ese instante como inevitable. No existe posibilidad de aplazamiento, negociación o error. El juicio no sucede porque alguien decide que ya es hora, sino porque todas las etapas anteriores ya se cumplieron. El silencio del cielo, el descenso de los ángeles, el colapso de la humanidad, todo converge en ese punto. Es como si el mundo entero fuera colocado bajo una luz que no se puede apagar. Una luz que no ilumina solo acciones, sino intenciones. Y eso cambia por completo la naturaleza del miedo. Se habla de la apertura de los libros, y muchos imaginan registros fríos de actos visibles. Pero las narrativas más profundas dejan claro que esos libros no anotan solo lo que se hizo, sino lo que se pensó, lo que se deseó, lo que se ocultó. No solo los actos públicos, sino las decisiones internas, aquello que nadie vio, aquello que nunca se dijo. El juicio no se basa en la imagen que se construyó, sino en la verdad que se escondió. Y por eso, el miedo ahí no nace del castigo, nace de la revelación. Imagina la sensación de ser visto por completo, sin filtros, sin máscaras, sin explicaciones posibles. El día del juicio no acusa, revela, no humilla, expone. Cada justificación pierde fuerza, cada argumento se disuelve, porque la verdad no necesita ser defendida, solo mostrada. Es en ese punto cuando muchos se dan cuenta, demasiado tarde, de que el problema nunca fue el error en sí, sino la decisión constante de ignorar la propia conciencia. La separación ocurre de manera natural, no como un castigo arbitrario, sino como una consecuencia lógica. Aquello que es incompatible con la verdad no puede permanecer frente a ella. Justos e injustos no son etiquetas basadas en apariencias, sino estados revelados por la esencia. El juicio no crea destinos, solo confirma caminos que ya se estaban recorriendo mucho antes de ese instante. Y esa comprensión lo vuelve todo aún más pesado, porque elimina cualquier sensación de sorpresa. En el fondo todos lo saben. El ambiente de ese momento se describe como solemne, casi inmóvil. No hay prisa,
no hay caos desordenado. Todo sucede en el tiempo exacto. El miedo no se expresa con gritos, sino con silencio. Un silencio muy distinto al que precedió todo, ahora cargado de conciencia plena. Es cuando se entiende que ya no se trata del fin del mundo exterior, sino del fin de todas las ilusiones internas. Antes de avanzar hacia lo que viene después de ese instante decisivo, quiero leerte. ¿Qué crees que causaría más miedo en ese juicio, el castigo o la verdad expuesta? Comenta miedo a la verdad si eso tiene sentido para ti, o escribe nada oculto si esta idea ya te incomodó alguna vez. Después de que la verdad es revelada, ya no queda espacio para interpretaciones personales. El destino final no aparece como una elección cómoda, ni como una zona gris donde alguien pueda quedarse indefinidamente. Las narrativas antiguas son claras en este punto. No existe zona neutral. El apocalipsis no funciona con medias tintas. Lo que ocurre después no se decide en ese momento, solo se confirma. La separación sucede porque ya estaba ocurriendo desde hace mucho tiempo, de forma invisible, silenciosa, diaria. Luz y oscuridad dejan de ser conceptos simbólicos y pasan a representar estados definitivos de existencia. Esta separación no es solo espacial, es espiritual, moral, existencial. De un lado, un silencio profundo, no el silencio del vacío, sino el de una conciencia en paz. Del otro, una desesperación absoluta, no por un dolor físico inmediato, sino por una comprensión tardía. La certeza de que hubo innumerables oportunidades para elegir diferente. El momento de la salvación o de la condena no está marcado por la sorpresa, sino por el reconocimiento. Cada persona entiende exactamente por qué está donde está, y esa claridad pesa más que cualquier sentencia pronunciada. Es aquí donde la idea de merecimiento empieza a derrumbarse. Muchos creyeron que serían salvados por asociación, por apariencia, por discurso, por pertenencia. Pero el juicio no se basa en lo que se mostró, y el destino final no se define por títulos, palabras o gestos públicos. Las profecías siempre advirtieron que muchos que se sentían seguros serían los más impactados, no porque fueron engañados, sino porque se engañaron a sí mismos. La idea de yo hice lo suficiente pierde completamente el sentido cuando se enfrenta a la verdad desnuda. El malestar aparece justo ahí, porque esta parte del relato no acusa directamente a nadie, sino que pone a todos frente a un espejo. No se trata de señalar culpables externos, sino de confrontar motivaciones internas. ¿Cuántas veces se tomaron decisiones esperando una recompensa y no por convicción? ¿Cuántas veces se hizo lo correcto solo cuando era conveniente? ¿Cuántas veces se ignoró un error porque parecía demasiado pequeño como para importar? En el destino final, nada de eso sigue siendo pequeño. La salvación, en estas descripciones, no aparece como un premio, sino como coherencia, como la continuidad natural de quien eligió la luz, incluso cuando era difícil, incluso cuando costaba algo. La condena, en cambio, no surge como un castigo arbitrario, sino como un alejamiento definitivo de aquello que siempre fue rechazado. La luz y las tinieblas no se imponen, se asumen. El destino final solo fija aquello que ya estaba en movimiento. Tal vez lo más perturbador sea darse cuenta de que no son los declaradamente malos quienes más temen ese momento, sino aquellos que se sentían demasiado seguros como para cuestionar su propio camino. La ausencia de una zona neutral elimina las excusas cómodas. Obliga a cada persona a mirar atrás y reconocer patrones, porque, al final, no se trata de lo que alguien decía creer, sino de cómo vivía cuando nadie estaba mirando. Antes de avanzar al último punto de este recorrido, quiero que reflexiones y me lo cuentes en los comentarios. ¿Qué es lo que más te incomoda de esta idea? Escribe sin zona neutral si esto te provoca. O comenta, el merecimiento es una ilusión, si esta parte te removió algo por dentro. Si quieres, completa con la frase, ¿y si estoy equivocado? Y explica por qué. Después de todo lo que se ha revelado hasta aquí, lo que queda no es un miedo inmediato,
sino un eco que atraviesa el tiempo y se niega a desaparecer, porque tal vez el Apocalipsis nunca fue solo sobre destrucción, fuego o un final definitivo, sino sobre reflexión, un espejo incómodo colocado frente a la humanidad. Un espejo que no muestra el mundo como nos gustaría que fuera, sino exactamente como es. Y, sobre todo, como somos dentro de él. La advertencia que aún resuena no grita respuestas, provoca preguntas. Y las preguntas suelen ser mucho más difíciles de silenciar. Tal vez el mayor error sea tratar el día del juicio como un evento futuro, lejano, casi abstracto. Algo reservado para un tiempo que nunca llega. ¿Y si el juicio no fuera solo un momento aislado al final de la historia? ¿Y si fuera un proceso continuo, ocurriendo en silencio con cada elección, con cada concesión, con cada vez que alguien decide ignorar lo que sabe que es verdad? En ese sentido, el Apocalipsis deja de ser un punto final y se convierte en un reflejo constante del camino que se está recorriendo ahora. Los textos antiguos nunca hablaron de un final desconectado del presente. Al contrario, siempre señalaron que el futuro nace del ahora. La advertencia no aparece cuando ya es demasiado tarde. Resuena antes, una y otra vez, de distintas formas. En el silencio del cielo, en la bajada de los ángeles, en el colapso de la humanidad, en el juicio inevitable y en la separación final. Todo esto funciona como señales, no para asustar, sino para despertar. Porque el verdadero terror no está en el final en sí, sino en la posibilidad de llegar hasta allí sin haber parado nunca a mirarse por dentro. Y es aquí donde este tema se conecta directamente contigo, no como un espectador lejano, sino como parte de la historia. El Apocalipsis deja de ser un relato antiguo y se convierte en una pregunta actual. ¿Qué dicen tus decisiones sobre el camino que estás construyendo? ¿Qué revelan tus prioridades? ¿Lo que defiendes en público coincide con lo que vives en silencio? Estas preguntas no exigen una respuesta inmediata, pero tampoco permiten indiferencia. Tal vez aún no sea tarde, o tal vez esa sea exactamente la pregunta que lo define todo. La advertencia sigue resonando porque todavía hay tiempo para darse cuenta, para entender, para enfrentar aquello que se ha evitado durante tanto tiempo. El espejo sigue ahí, reflejando no solo al mundo, sino a cada uno de nosotros. Y ignorar ese reflejo no lo hace desaparecer. Antes de continuar, quiero dejar esta reflexión abierta y escucharte. Si el juicio fuera hoy, ¿estarías preparado? Comenta exactamente eso. Yo estaría preparado, o no sé si estaría preparado. Si prefieres, escribe simplemente espejo o todavía hay tiempo y dime por qué. Si te quedaste hasta el final de este video, es porque este contenido realmente te atrapó, y eso ya dice mucho. Así que ahora quiero invitarte a formar parte de este espacio de reflexión constante. Suscríbete al canal, porque los próximos videos van a profundizar aún más en estos temas que muchos evitan, pero que necesitan ser enfrentados sin filtros, sin romanticismos y sin respuestas fáciles. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario para que sepa que hiciste este recorrido hasta el final. Escribe «Llegué hasta el juicio» o, si prefieres algo más personal, comenta «El espejo me incomodó». Eso demuestra que no solo miraste el video, sino que reflexionaste sobre lo que se dijo. Deja tu like si este video te hizo pensar, si te sacó del automático o si despertó una reflexión que va a seguir resonando después de que termine. Ese gesto sencillo ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que quizá también necesitan escuchar esta advertencia. Y no te vayas ahora. El próximo video ya está apareciendo en la pantalla y se conecta directamente con todo lo que acabas de escuchar. Sigue conmigo, porque esta historia todavía no ha terminado.